Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Vamos a hacer las respiraciones. Ya pueden compartir. ¿Ya se ve bien? Ya, Ale. Sí. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentarle lo que es la radiología e imagenología del tórax normal. El equipo está conformado por Alejandra Gundis Rodríguez, Nadia Yanira Martínez Juárez, Laura Sofía Ernesto Cedo y su servidora Alejandra Guadalupe Ríos Castillo. Ay, perdón. Yo voy a presentarles lo que es la radiografía de tórax simple en posterior anterior, en inspiración, expiración, lateral y lo que van a ser las oblicuas, tanto oblicuo anterior derecha como oblicuo anterior izquierda. Para empezar, con una introducción, la radiografía de tórax posterior anterior y lateral siguen siendo la base de la radiología torácica. Debe ser, por tanto, el estudio inicial en todos los pacientes que tengamos una sospecha de patología torácica. Existen lo que es una serie de radiografías complementarias a estas dos proyecciones que son las básicas y que en algunas circunstancias nos pueden ser de ayuda. Ya los hablaremos más adelante, pero algunas de ellas son, por ejemplo, la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal, que nos puede mostrar pequeños derrames plurales. También las radiografías en decúbito supino o portátiles, que se realizan cuando no se pueden obtener en bifedestación o no es posible trasladar al paciente a lo que es el servicio de radiodiagnóstico. Bueno, pero como paso previo indispensable a lo que es una interpretación de una radiografía convencional de tórax, tenemos que asegurarnos que ésta cumpla con los denominados criterios de calidad, que son los que aquí les traje. El primero es que el sujeto debe estar rigurosamente de frente. Esto nos va a permitir que los extremos internos de las clavículas van a estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. El segundo, que la radiografía debe estar realizada en apnea y en inspiración máxima. Esto nos ayuda a visualizar por lo menos hasta el sexto arco costal anterior por encima de las cúpulas diafragmáticas. En el tercero, las escápulas deben proyectarse por fuera de lo que son los campos pulmonares. Y en el cuarto, esta debe estar penetrada. Esta debe estar penetrada, es decir, que debe ser realizada con un alto kilovoltaje para poder ver lo que son los vasos retrocardíacos y vislumbrarse la columna dorsal por detrás del mediastino. También deben incluirse las estructuras anatómicas desde los vértices pulmonares y los senos costofrénicos laterales en la posterior anterior hasta lo que es el esternón y los senos costofrénicos posteriores en la lateral. Ahora, hablando de lo que es la importancia, tenemos que este casi siempre es el primer estudio solicitado para evaluar lo que son las enfermedades de tórax. El contraste natural que nos van a ofrecer los pulmones aerados nos va a constituir una ventana que nos va a permitir estudiar enfermedades tanto del corazón, los pulmones, la pleura, el árbol traqueobronquial, el esófago, los ganglios linfáticos torácicos, el esqueleto torácico, la pared del tórax y el abdomen superior.
Por lo tanto, la radiografía de tórax nos va a permitir detectar la enfermedad, ya sea aguda o crónica, y monitorizar lo que es la respuesta al tratamiento. En lo que es la interpretación de una radiografía de tórax, no va a existir lo que es un método de observación universal de esta misma. Cada observador va a tener su propia estrategia, ya que lo único importante es hacer un análisis metódico y no dejar ninguna estructura fuera. Es importante visualizar con detenimiento lo que son llamados puntos negros de la radiografía, como son los vértices pulmonares, la región rectocardíaca y el área subdiafragmática. Una práctica muy útil es explorar las distintas regiones del tórax en forma bilateral, comparándolo de una forma que podamos ver si uno está normal. Y también es muy importante lo que es el reconocimiento de la anatomía en la radiografía de tórax. Este es un aspecto clave para localizar e interpretar las alteraciones. Antes de una interpretación de una radiografía de tórax, lo primero tenemos que identificar al paciente. Hacemos la historia clínica que ya conocemos y después vamos a verificar que ya tenemos la radiografía correcta en la fecha correcta y también tenemos que identificar qué tipo de proyección es la radiografía. En la actualidad, lo que son la mayor parte de los centros hospitalarios utilizan la imagen digital en lugar de lo que es la imagen fotográfica contenida en el chasis. Estas imágenes digitales se almacenan en el sistema de archivo y transmisión de imágenes llamado COMPAX. Como podemos ver en la imagen, esta es una radiografía sacada de este almacén digital. Y pues estas imágenes existentes en el fax pueden ser visualizadas en cualquier ordenador y también pueden ser manipuladas para modificar ya sea su brillo o para magnificarlas, lo que es de gran ayuda en lo que es el estudio anatómico. La radiografía de tórax siempre debe ser estudiada como si el otros. El lado derecho de la radiografía corresponde al lado izquierdo del paciente y viceversa. Después debemos de determinar la calidad, como ya les dije, los criterios de calidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si tiene una buena penetración. En caso afirmativo, vamos a ver los cuerpos vertebrales torácicos. La otra pregunta, ¿ha realizado el paciente una expiración apropiada? Si es así, tenemos que recordar lo que es el cuento de las costillas. También debemos determinar lo que es la rotación, midiendo la distancia entre el extremo medial de la clavícula y la apófisis espinosa en la vértebra del mismo nivel. Estas distancias deben ser iguales. Ahora, hablando de lo que debemos de revisar en los aspectos de la radiografía, tenemos el enfoque ABCDEF, que es A, vía respiratoria, B, huesos, C, circulación, D, diafragma, E, que son bordes, y F, que van a ser campos. Empezando con lo que es A, que es la vía respiratoria, siempre hay que mirar lo que es la tráquea y determinar si se localiza en la línea media o si está desplazada hacia la derecha o la izquierda. La tráquea debe estar en la línea media, aunque puede desplazarse ligeramente solamente hacia la derecha en la zona de la escotadura aórtica. Cuando la tráquea está realmente desplazada o desviada, pues nos va a indicar que el paciente está mal colocado o bien que muestra un aumento de tamaño de la glándula tiroides o que existe un neumotórax a tensión. Después, la enfermera tiene que examinar lo que es la carina, que es la zona en la que la tráquea se va a bifurcar en los bronquios principales derecho e izquierdo, y esta zona tiene que estar localizada entre las vértebras T4 y T6. Ahora, hablando de la B, que son los huesos, cuando nosotros estudiamos los huesos en una radiografía de tórax, debemos de fijarnos específicamente en las clavículas, las costillas, las escápulas y las vértebras, y descartar la posibilidad de que exista alguna fractura. En ocasiones, el giro de la radiografía de tórax hacia lo que es su parte lateral nos puede facilitar la visualización de las fracturas costales. En una radiografía de tórax obtenida en una inspiración máxima, se deben observar de 9 a 10 costillas posteriores para diferenciar lo que son las costillas anteriores de las posteriores. En una radiografía de tórax hay que recordar pues que las costillas posteriores efectúan lo que es un giro hacia abajo para formar el ángulo costovertebral y las costillas anteriores pues van a tener una dirección más horizontal. Al revisar las costillas y otros huesos, pues tenemos que analizar los espacios intercostales respecto a su simetría. Cada espacio intercostal está numerado según la costilla situada inmediatamente por encima.
el ensanchamiento de los espacios intercostales puede ser debido a una insuflación excesiva de los pulmones, como vemos en lo que es la respiración. Ahora, antes de pasar a C, que les traje una radiografía sobre la misma, tenemos que hablar del diafragma, que es la D. El diafragma va a tener lo que es una configuración en cúpula y muestra lo que es la misma densidad que el agua. El diafragma derecho debe estar un poquito más elevado que el izquierdo debido a la presencia del hígado. La diferencia entre ambos debe ser aproximadamente de 3 centímetros. Por otra parte, lo que es el borde del diafragma tiene que ser liso. Y también hablando de la elevación del diafragma, tiene lugar cuando son visibles menos de 10 costillas y puede ser debido a una atelectasia o también a lo que es una distensión abdominal o alguna comprensión del nervio frénico. Por debajo del hemidiafragma izquierdo nos vamos a encontrar lo que son la burbuja de aire gástrica, que más adelante les voy a hablar o les voy a señalar lo que son las estructuras anatómicas mejor en lo que es una radiografía que ya viene cada una con las estructuras señaladas. Y hablando de la E, que son los bordes, pues tenemos que saber que es importante analizar los bordes pulmonares para descartar alguna presencia de líquido de aire. Estos se deben estudiar específicamente lo que son los ángulos costofrénicos, que tienen que presentar ángulos agudos bien definidos. Y en lo que son los campos, pues los campos pulmonares, que es la F, deben estar constituidos principalmente por aire, con cantidades muy pero muy pequeñas de tejido y de sangre. Y a la hora de revisar la radiografía de tórax, tenemos que recordar la anatomía pulmonar normal, incluyendo la localización de cada lóbulo. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes que están en pedestación o en posición semirecta para la realización de la radiografía de tórax y que presentan una acumulación de líquido, dicha acumulación se va a localizar en lo que son en la base de los pulmones. Si la radiografía se obtiene con el paciente en decúbito supino, pues el líquido tiende a sentarse en lo que es la parte posterior de los lóbulos inferiores. Ahora sí, hablando de lo que es la C, que es la circulación, eso es muy importante. Es necesario que estudiemos el corazón respecto a su tamaño y a su configuración. Una de las observaciones más sencillas es la del cociente cardiotorácico, que es la dimensión horizontal mayor del corazón en comparación con la dimensión horizontal mayor del tórax. Como podemos ver en la imagen, el corazón debe tener una anchura que sea el 50% de la anchura del tórax. Cualquier porcentaje que nos hable que sea mayor del 50% nos va a sugerir entonces que existe una cardiomegalia o un posible derrame pericárdico. También es de suma importancia que estudiemos lo que es el mediastino. Sus bordes deben de estar bien definidos, aunque en el ángulo que forman el corazón y el diafragma, estos bordes pueden ser incluso algo borrosos. Si no parece estar aumentando de tamaño, se deben considerar los trastornos que causan este problema, como lo que es un aneurisma torácico. Si se escucha demasiado el tren, me avisan. Ok, ahora, en lo que son las interfaces normales del pulmón mediastino, tenemos que tener en cuenta que en el lado derecho vamos a ver la vena cava superior, el arco de la vena sigos, la línea paraespinal derecha, la aurícula derecha, el receso cigoesofágico o línea paraesofágica derecha, lo que es el margen lateral de la vena cava inferior, y en el lado izquierdo vamos a ver lo que es la arteria subcallado aórtico, la ventana aortopulmonar, la arteria pulmonar principal, la línea paraespinal izquierda y lo que es el ventrículo izquierdo y el paquete graso periepicárdico. Cualquier desplazamiento de estas estructuras o borramiento pues nos está haciendo sospechar de la existencia de alguna patología mediastínica. Ya pasando así en lo que es la radiografía anteroposterior, pues ya como les había explicado en la introducción, es el estudio convencional más elemental del tórax, que va a constar de lo que es la radiografía posterior anterior y pues la lateral, que también les voy a hablar más adelante. Estas adquiridas con equipos radiográficos especialmente estas van a ser adquiridas con equipos radiográficos especialmente diseñados para estos estudios. Como ya vimos en la exposición de los rayos X, pues estos van a atravesar al paciente y van a llegar a un receptor desde el cual se va a grabar la imagen.
Pasando aquí ya a las estructuras anatómicas, tenemos aquí en la A, que es la aorta, tenemos lo que es la AI, que estamos hablando de la aurícula izquierda. Después tenemos el AP, que es la arteria pulmonar principal. Después tenemos la palabra aquí que nos dice APIL, que se refiere a la arteria pulmonar descendente. En el B estamos hablando del vaso. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí la carina, que está representada por la K. Después vamos a tener lo que es la clavícula. La escápula la podemos ver también. La burbuja aérea gástrica de la que les hablaba, que más anteriormente les hablaba. Aquí está. Después vamos a tener pues lo que es el hígado, vamos a tener lo que es incluso el seno cardiofrénico, que es CAF, aquí está demostrada por estas letras. LUA, que es la línea de unión anterior, también lo que es LUP, que va a ser la línea de unión posterior. Y eso es lo que más vamos a poder ver en lo que es la radiografía anteroposterior. Estas son radiografías normales. Ya más adelante nuestros compañeros les traerán unas radiografías patológicas. Ahora, hablemos de la importancia de la respiración, que es parte del tema. En la izquierda podemos ver una radiografía en inspiración y a la derecha podemos ver una radiografía en expiración. ¿Cuál es la diferencia? Como ya les dije, tenemos que hacer la radiografía en inspiración y cuando la hacemos en expiración no cumple con lo que es nuestro criterio de calidad. ¿Por qué? Porque afecta en lo que es el tamaño del corazón, suele verse más grande en inspiración, afecta en lo que es el contorno del mediastino, tiende a verse más borroso y también en lo que es el contorno del diafragma. Entonces sí nos afecta si se toma lo que es la radiografía en inspiración a lo que se toma la radiografía en expiración. Ahora pasando a lo que es la radiografía lateral, en la posición del paciente, pues tenemos que hacer que este esté en bipedestación. El lado izquierdo del tórax tiene que estar adyacente al receptor de imagen. Ambas manos deben levantarse por encima de la cabeza, previniendo lo que es una imagen superpuesta. Y las manos se pueden colocar incluso en la cabeza si el paciente se le dificulta mantenerlas arriba o incluso que alguien se las sostenga. La mandíbula debe estar levantada para que salga de la toma de imagen. Y como ya les había dicho anteriormente, pues la radiografía lateral forma una parte esencial del estudio radiográfico del tórax y el conocimiento anatómico es fundamental para poder detectar lo que son las variaciones que producen las diferentes enfermedades. Ahora, la radiografía lateral del tórax es el complemento ideal de lo que es la radiografía posterior anterior, porque en la posterior anterior hasta un 25% del parénquima pulmonar va a estar oculto por el mediastino, por la silueta cardiovascular y el diafragma, por lo que las anormalidades pueden en ocasiones ser más detectadas e incluso ser detectadas únicamente en lo que es la radiografía lateral. Por todo ello, la mayoría de los autores que investiguen señalan que es necesario incluir una radiografía lateral en los pacientes en los que sospechemos o tengan síntomas del sistema respiratorio, cardiovascular o incluso que tengan una sospecha fundada de una afectación torácica. La radiografía lateral entonces va a ser muy importante para detectar y localizar lesiones pulmonares, a pesar de que pues la imagen pulmonar obtenida es el resultado de la superposición de ambos pulmones, que más adelante van a ver la diferencia con las demás radiografías. En esta pues las fisuras mayores no se ven o se ven muy mal en lo que es la radiografía posterior anterior, porque pues no están orientadas tangencialmente a las de rayos de luz en esa proyección. En cambio pues van a ser van a tener un porcentaje muy elevado en lo que es de visualización en pacientes que tengan una radiografía lateral. La cisura mayor derecha pues nos va a separar el lóbulo inferior del superior y del medio, y pues la cisura mayor izquierda nos va a separar el lóbulo inferior del superior. También algo importante, que ya pasó a lo que es la anatomía. En la radiografía del tórax lateral pues se suele ver el callado aórtico como si fuera una densidad curva que se origina anteriormente
atraviesa lo que es el mediastino en forma de semiluna y luego desciende por detrás como una densidad lineal superpuesta a los cuerpos vertebrales. Los bronquios de los lóbulos inferiores se ven en la radiografía lateral como si fuera una línea blanca fina de alrededor de 2 milímetros, que tienen un rango de variabilidad de 1 a 5 milímetros, que va a representar lo que es su pared anterior. La pared anterior del bronquio del lóbulo izquierdo inferior pues es visible en el 84% de los sujetos normales y va a ser una línea cóncava anteriormente que se combina con el bronquio del lóbulo superior izquierdo. Hablando ya de la pared anterior del bronquio lóbulo inferior derecho, pues va a ser visible en el 36% de los sujetos normales y pues la vamos a ver con una línea vertical que pasa por delante del bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Y ya en menor porcentaje, pues el bronquio del lóbulo medio solamente lo podemos identificar en el 4% de los individuos normales. Las proyecciones laterales pueden revelar lo que es la presencia de alguna lesión por detrás del corazón en la proximidad del mediastino del diafragma. Ahora aquí en la anatomía radiológica normal lateral que les traje, podemos ver la T, que es la tráquea, la M, que es el manubrio, que no lo podíamos notar bien en lo que es la radiografía anteroposterior, la B, que vamos a ver de mejor forma los cuerpos vertebrales, BCI, que vamos a tener aquí la visualización de la vena cava inferior, ay, perdón, BD, que vamos a ver lo que es el ventrículo derecho, BI va a estar demostrada como el ventrículo izquierdo, vamos a tener de este lado lo que es el bronquio intermedio, vamos a tener lo que es la cisura menor y lo que es la cisura mayor. Y esta es pasando lo que es las proyecciones oblicuas. Estas son útiles para localizar una lesión, visualizar sus bordes y separar lo que son las estructuras vecinas. Así pues nos permite confirmar la presencia de un nódulo o aclarar algunas lesiones óseas o imágenes de vasos normales superpuestos que pueden simular un nódulo en la radiografía estándar, pero eso ya pasarse un poco a radiografía patológica, por lo tanto no voy a profundizar mucho en eso. También pues nos puede mostrar una mayor nitidez las placas fluorales en la enfermedad relacionada con la exposición al asbesto y pues una proyección oblicua en la posición del nadador nos va a permitir una excelente visualización de la tráquea en toda su longitud. Estas proyecciones ya no están siendo tan utilizadas porque están siendo sustituidas por la tomografía axial computarizada, pero no hay que olvidar lo que es su utilidad y lo que es su rápida realización. En esta proyección, la parte derecha de la pared anterior del tórax está más cerca de la placa radiográfica, por lo que la columna vertebral se sitúa a la derecha de la silueta cardíaca. El borde derecho lo forma de arriba abajo lo que es la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Cuanto más oblicua, eso es muy importante recordar, cuando más oblicua sea la proyección, más visible será la aurícula izquierda. Les traje lo que son dos radiografías, la proyección oblicua anterior derecha y la proyección oblicua anterior izquierda. Podemos ver sus diferencias y también sus similitudes. Por ejemplo, también en lo que son las proyecciones oblicuas, el borde izquierdo comienza en su parte más superior por una línea vertical correspondiente a lo que es la aorta ascendente y se continúa de forma ligeramente convexa con el tronco de la arteria pulmonar y el tracto de salida ventricular derecho. Y eso es todo en cuanto a mi parte en las radiografías oblicuas, lateral y anteroposterior, también en inspiración y expiración. Espero que les haya gustado la exposición y muchas gracias por su atención. ¿Me puedes dar el control, porfi, sale? Ay, ¿cómo se hace eso, Nelia? Bueno, entonces mejor deja comparto yo. Ok.
Bueno, vamos a continuar con lo que son la proyección lordótica, la proyección en decúbito lateral, el tórax óseo anteroposterior normal, tórax óseo oblicuo anormal y el tórax óseo anteroposterior patológico. Existen otras proyecciones radiológicas, pero tienen una utilidad un poco más limitada en comparación con las que fueron mencionadas anteriormente. Empezando con la proyección lordótica, esta se utiliza en casos de duda para estudiar lo que es el lóbulo medio o la língula y para el estudio de los vértices pulmonares. El paciente aquí se va a situar en bipedestación y en proyección anteroposterior y se va a inclinar craneocaudalmente unos 45 grados. No sé si se ve mi cursor. ¿Sí se ve? No veo tu cursor. No, no veo. No. Ay. Bueno, así le voy a seguir porque no le sé. Bueno, se inclina craneocaudalmente unos 45 grados respecto a lo que es el foco de rayos X. De esta manera se va a elevar lo que son las clavículas, despejando así la visualización de los vértices. Se tiene que, pues, como las clavículas se van a proyectar por encima del pulmón y las costillas van a estar, pues, más o menos paralelas. Cuando existe una lesión anterior, se va a inclinar hacia arriba lo que es al paciente, y cuando es una lesión posterior será hacia abajo. Ahora, los usos de esta proyección se van a valorar lo que son los ápices pulmonares y vértices del tórax, las regiones retroclaviculares, el mediastino superior, así como también el lóbulo medio y la língula. Sin embargo, pues este tipo de proyección es pues una proyección que va a dificultar la valoración de otros territorios anatómicos y va a producir notables distorsiones anatómicas. Como por ejemplo, podemos ver en estas imágenes, en la imagen de la izquierda es una proyección normal y en la imagen del lado derecho tenemos que es una proyección lordótica. Si ponemos atención en lo que es pues la morfología cardíaca, en el lado derecho se encuentra como si fuera una cardiomegalia o simula una cardiomegalia, sabiendo que pues es el mismo paciente, pero como es otro tipo de proyección, pues va a provocar este tipo de distorsión en la imagen. En esta proyección lordótica, pues el rayo está angulado hacia lo que es la cabeza y en ella las estructuras anteriores, como las clavículas, se verán en la placa más altas que las posteriores, y el contorno cardíaco, como les mencionaba, va a estar alterado y magnificado y no se va a distinguir lo que es el diafragma. El tamaño del corazón que adquiere pues es poco habitual y el borde pues va a estar definido por lo que es el hemidiafragma izquierdo y puede perderse lo que es es lo que simularía más bien un derrame o una neumonía. Esta proyección lordótica se utiliza para conseguir una mejor valoración de los vértices pulmonares al evitar el solapamiento con las clavículas. A pesar de que todo el parénquima pulmonar es visible en esta proyección, no se realiza para conseguir una mejor valoración del lóbulo medio o de la língula, ya visibles en lo que es la proyección posterior anterior del tórax convencional. En las indicaciones tenemos que esta proyección lordótica anteroposterior se utiliza a menudo para evaluar lo que son áreas sospechosas dentro de los ápices pulmonares que parecerían oscurecidas por el tejido blando suprayacente, las costillas superiores o las clavículas en proyecciones del tórax anteriores, por ejemplo en casos de ya sea un tumor o de tuberculosis.
La posición del paciente, aquí debe estar de pie con los pies aproximadamente a 30 centímetros de lo que es el receptor de la imagen, con la espalda arqueada como se puede observar en la imagen, hasta que la parte superior de la espalda, tanto los hombros como la cabeza, pues estén contra el receptor de la imagen, que es el pues cuadro blanco que se puede observar en la parte de atrás del paciente. Los hombros y los codos se van a pues enrollar anteriormente, y lo que es el ángulo formado entre el plano mediocoronal del cuerpo y el receptor de la imagen, debe de ser de 45 grados. En los factores técnicos tenemos que pues es una proyección anteroposterior. Debe de ser tomada cuando el paciente sostenga lo que es una inspiración. El punto centrado sería un plano medio sagital, a medio camino entre el manubrio y la apófisis sifoides. Y la colimación, superiormente, tenemos que debe de ser 5 centímetros arriba, o sea, sería como que los límites. Superiormente serían 5 centímetros por encima de la articulación del hombro para permitir una visualización adecuada de las vías respiratorias superiores. Inferiormente tenemos al borde inferior de la 12ª costilla, y lateralmente vamos a tener que va a ser al nivel de las articulaciones acromioclaviculares. En la orientación, debe de ser un retrato o un paisaje, y el tamaño del detector debe de ser de 30 centímetros por 43 centímetros, o bien 43 centímetros de largo y 35 de ancho. Para la evaluación técnica de la imagen, los campos pulmonares superiores deben de estar en el medio de la imagen, con las clavículas, los ápices pulmonares y 2/3 de los pulmones dentro del campo de colimación. Los extremos esternoclaviculares de las clavículas deben proyectarse por encima de los ápices pulmonares, y la primera a la 4ª costillas deben de aparecer horizontales y casi superpuestas. Esto va a demostrar una posición lordótica, así como también pues un ángulo correcto de la toma de la proyección. También bordes laterales de las escápulas alejados de los campos pulmonares, lo que demuestra una suficiente rotación anterior de los hombros y los codos del paciente. Podemos ver cómo en esta proyección pues se puede notar muy ligeramente lo que son los bordes de las escápulas. Y debe también de haber distancias iguales desde lo que es la columna vertebral hasta los extremos claviculares external, demostrando que no existe rotación alguna. Y lo que son las clavículas, estas deben de aparecer en el mismo plano horizontal. Pasando a la proyección de cúbito lateral, esta es una proyección especializada que ahora pues rara vez se usa debido a pues el avance y a la precisión que tiene la tomografía computarizada. Y esta proyección de cúbito lateral pues se utiliza principalmente en la población pediátrica. Se indica pues para demostrar pequeños derrames pleurales o para la investigación de un hemotórax o un atrapamiento de aire debido a la inhalación de cuerpos extraños. Aquí tenemos en esta proyección, en esta radiografía, lo que es en un recién nacido, y podemos observar también como un pues objeto pues más denso, que sería pues una de las indicaciones para tomar ese tipo de proyecciones. En la posición del paciente, debe de ser acostado lateral izquierdo o bien lateral derecho, en un carro encima de lo que es una esponja radiotransparente. Cuando se investiga un neumotórax, el lado de interés debe de estar hacia arriba, pero cuando se investiga lo que es un derrame pleural, el lado de interés debe de encontrarse hacia abajo. Aquí en este tipo de proyección el detector se va a colocar en posición horizontal posterior al paciente. Se puede ver
en la imagen inferior el cuadrito blanco y de igual manera en la imagen superior. Este sería el detector. Aquí las manos del paciente deben de estar levantadas para de esta manera evitar que se superpongan en la región de interés, y a su vez las piernas deben de estar flexionadas para poder mantener el equilibrio. Se debe de minimizar lo que es la rotación de hombros o pelvis, y aquí los pacientes pues deben de cambiarse por lo que es una bata de hospital, y pues se deben de quitar los elementos radiopacos, por ejemplo, pues ya sea los cinturones, las cremalleras, etcétera. Y este tipo de radiografía se va a tomar en plena inspiración. Los factores técnicos tenemos que pues es de cúbito lateral. El punto centrado debe de ser en sagital medio al nivel de la T7. La colimación tenemos que lateralmente es para incluir ambos pulmones. En la parte superior tenemos al ápice, y en la parte inferior lo que es el receso costodiafragmático. En la orientación pues igual es retrato, que pues hace énfasis a que es relativo al paciente, y el tamaño del detector va a ser de 35 centímetros de largo por 43 centímetros de ancho. La evaluación técnica de la imagen, aquí siempre debe de existir un marcador que anote de cúbito de lazo horizontal con el lado de interés claramente etiquetado. Todos los pulmones deben de ser visibles desde los ápices hasta los ángulos costofrénicos laterales. Aquí cabe recalcar que la barbilla no debe superponerse a ninguna estructura. Debe ser mínima o nula la superposición de los bordes de la escápula en los campos pulmonares, así como también las articulaciones esternoclaviculares están a la misma distancia, y la